Buenas tardes. El Centro de Innovación de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria y el Banco Nacional tienen el agrado de recibirlos en este webinar llamado Financiamiento para Proyectos Sostenibles, el cual será impartido por la señora María Brenes Quesada, directora de Relaciones Institucionales del Banco Nacional, quien además forma parte de la Junta Directiva de la Cámara de Industrias de Costa Rica y del Consejo de Finanzas de la Universidad Panamericana en México y es miembro del Comité de Finanzas Sostenibles de la Cámara de Bancos, de la Asociación Bancaria Costarricense y de la Federación Iberoamericana de Bolsas. También destaca su liderazgo en el desarrollo e implementación de diversos proyectos de gran relevancia para el sector financiero costarricense, entre ellos el desarrollo de la normativa de gestión integral de riesgos aplicable a la industria versátil, la introducción del enfoque de supervisión basada en riesgo desde el punto de vista del regulador de valores y la promoción de las finanzas sostenibles en el mercado de capitales y la banca costarricense. Además, impulsó desde la Bolsa Nacional de Valores la Ley 10.051, Ley para promover el financiamiento de desarrollo sostenible mediante emisiones temáticas y otras leyes en pro del desarrollo del mercado de capitales. Es conferencista e instructora en temas de finanzas sostenibles, economista con maestría en banca y mercadeo de capitales y en dirección estratégica de empresas de la Universidad de Costa Rica. Además, tiene una especialidad en gestión de activos intangibles de la Universidad SADE en España, gestión de la innovación de la Universidad de Salamanca y administración de proyectos del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Antes de dar inicio a la exposición, vamos a dar un video para que tengan conocimiento sobre el mismo. El mar lo cura todo, pero ¿quién cura el mar? Costa Rica cuenta con más de 572.000 kilómetros cuadrados de territorio marino. En el Banco Nacional presentamos el Bono Azul, una solución innovadora que ofrece condiciones preferenciales de financiamiento para proyectos en las áreas marino-costeras del país. El Bono Azul está diseñado para apoyar proyectos sostenibles de turismo, inmobiliarios, actividades pesqueras, agricultura, reciclaje y otras iniciativas para el cuidado del mar y el bienestar de las personas. No importa el tamaño de sus sueños. Esta es una oportunidad para todas las empresas comprometidas con la sostenibilidad y el futuro de nuestros océanos. El mar nos conecta y nos cura. Curemos el mar. Perfecto, ahora sí doy la palabra a doña María Brenes del Banco Nacional. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la Cámara por la invitación. Yo encantadísima de poder compartir con todos ustedes las diversas opciones de financiamiento sostenible o financiamiento para proyectos sostenibles que ofrece el sistema financiero costarricense. Permítanme compartir la presentación. Y ahí nada más, tal vez si alguien me dice si se está viendo bien. Sí, 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 señora. Sí, ok. Bueno, creo que es importante primero entender muy bien a qué nos referimos cuando hablamos de financiamiento sostenible. Y financiamiento sostenible es todo aquel financiamiento que está dirigido a financiar o refinanciar proyectos que de alguna forma nos permitan avanzar en el cumplimiento de estos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Pueden ser entonces proyectos que tengan claros beneficios ambientales, claros beneficios sociales o bien una mezcla de ambos. A eso llamamos financiamiento sostenible. Y en el financiamiento sostenible, el sistema financiero viene a jugar un rol fundamental, clave, porque resulta que para poder financiar todos aquellos proyectos que nos permitan avanzar en esa Agenda 2030 o en esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, se requiere de bastante dinero, se requiere de una inversión bien importante. Y ese dinero no va a poder venir únicamente de una fuente. Va a ser imposible que venga solamente, por ejemplo, de los recursos públicos.
Es aquí donde el sector financiero y el sector privado viene a jugar un rol fundamental porque va a venir a complementar la cantidad de recursos económicos que hace falta para poder financiar todos esos proyectos. Eh, Cuando hablamos de financiamiento sostenible, es importante diferenciar algunos conceptos que no son necesariamente lo mismo. Como ustedes pueden ver acá en esta lámina, en el sector financiero usamos varios conceptos: financiamiento verde, financiamiento climático, financiamiento bajo en carbono o bien financiamiento sostenible. Y quiero que vayan viendo cuál es la diferencia entre uno y otro. Cuando hablamos de financiamiento verde, nos estamos refiriendo a un financiamiento que va a ir exclusivamente a financiar proyectos verdes, es decir, a proyectos que de alguna forma nos van a ayudar a mitigar el cambio climático, a adaptarnos al cambio climático o bien a atender otras problemáticas ambientales. Cuando hablamos de financiamiento climático, ahí se me restringe un poquito la definición porque va a ir exclusivamente dirigido a proyectos que nos van a ayudar con el tema meramente de cambio climático, sea mitigación o sea o adaptación o una mezcla. Cuando hablamos de financiamiento bajo en carbono, la definición todavía se me hace más estricta y se enfoca entonces únicamente el financiamiento bajo en carbono en financiar proyectos que nos van a ayudar con lo que es la mitigación del cambio climático. Y luego viene el concepto más amplio, que es el que vamos a abordar en esta presentación, que es financiamiento sostenible, que incluye todos los anteriores, pero además de los temas meramente verdes, también va a incluir temas sociales, proyectos de impacto social. Esa es la diferencia entre las diferentes opciones entre las diferentes definiciones de financiamiento dirigido a proyectos sostenibles. Y algo que quiero que se lleven de esta presentación es las diferentes opciones que ofrece el sistema financiero para financiar ese tipo de proyectos, con beneficios ambientales, con beneficios sociales o con una mezcla de ambos. Y aquí pueden ver que hay varias opciones. Posiblemente si yo de previo les hubiera preguntado a ustedes cuál es el financiamiento que existe para este tipo de proyectos, es muy usual que me contesten créditos, líneas de crédito verdes, ¿sí? Porque son lo que nosotros llamamos los mecanismos de fondeo tradicionales con los que la gente está más familiarizada, las líneas de crédito, el crédito verde que ofrecen los bancos o cualquier otro intermediario financiero. Pero como van a ver en esta presentación, eso es solo uno de los instrumentos que ustedes como empresas tienen disponibles para financiar proyectos sostenibles. En la banca empecemos con lo básico, con lo que ya muchos están familiarizados, los créditos. El sector financiero nuestro ofrece diversas líneas de crédito. Algunas líneas de crédito son verdes, es decir, van exclusivamente a proyectos que tienen beneficios ambientales. Hay otras líneas de crédito sociales, ¿verdad?, que van dirigidas exclusivamente a proyectos con impacto social. También hay créditos sostenibles, que es pues cuando se financia un proyecto que tiene tanto beneficios ambientales como sociales. Y hay un nuevo crédito que, si bien todavía no se ha concretado aquí en Costa Rica, en otros países a nivel internacional ya se está dando muchas empresas están utilizando este crédito vinculado a la sostenibilidad y que se los voy a explicar en un momento. Estos son los mecanismos de fondeo tradicionales, pero resulta que aparte de los intermediarios financieros, aparte de la banca, existe en Costa Rica lo que se llama el mercado de capitales. El mercado de capitales es ese mercado que pone en contacto, por un lado, a empresas que necesitan financiamiento y a inversionistas, que son agentes económicos, que tienen dinero de sobra para poder financiar esos proyectos. Ese es el mercado de capitales. Y el mercado de capitales ofrece varias opciones de fondeo para este tipo de proyectos muy atractivas. Y hoy yo voy a compartir con ustedes dos de ellas, que son los famosos bonos temáticos. Posiblemente ustedes han escuchado hablar de los bonos verdes, de los bonos sociales, de los bonos
naranja, los bonos azules, ¿verdad? Que incluso el BN es un referente en este tipo de mecanismos, ha sido el pionero en Costa Rica en utilizar este tipo de mecanismos para fondear proyectos sostenibles. Fue el primero, por ejemplo, en emitir un bono verde en el 2016, el primero en emitir un bono social, y este año también nos sentimos muy orgullosos de ser la primera institución en Costa Rica y en Centroamérica en atrevernos a innovar y emitir un bono azul para financiar proyectos que de alguna forma vayan a proteger los océanos. Aparte de los bonos temáticos, tenemos también una figura de fondeo muy interesante. Es un fondo de inversión que se conoce acá en Costa Rica como Fondo de Inversión de Desarrollo de Proyectos. Tanto la banca como el mercado de capitales pone a disposición de ustedes estos mecanismos de financiamiento. Estos dos mercados son mercados complementarios. Usualmente, para una determinada empresa, en algunas ocasiones le convenga más ir a la banca o tener acceso a una línea de crédito que ir al mercado de capitales para fondearse a través de un bono temático o de un fondo de inversión. Tanto los mecanismos tradicionales como los no tradicionales, pues tienen costos asociados. Eso es así en ambos, pero hay algunas diferencias entre unos mecanismos y otros que es importante que ustedes tengan claro. Por ejemplo, al mercado de capitales no van personas a buscar financiamiento. Quienes van son empresas. Ustedes saben muy bien que en los intermediarios financieros van tanto empresas como personas a buscar financiamiento. Es una de las principales diferencias. Pero además, otra de las diferencias entre una fuente y otra es el monto del proyecto que ustedes van a financiar. En el mercado de capitales usualmente van empresas que necesitan financiar proyectos de 7, 8 millones de dólares en adelante, sin tope. Y a la banca pueden ir personas o empresas que desean financiamiento por montos mucho menores a eso. Una empresa que tenga un proyecto, por ejemplo, de $1 millón, $2 millones, no es rentable que vaya al mercado de capitales porque los costos implícitos de ir al mercado de capitales no le va a ser viable, ¿verdad? Que ese sea el mecanismo que vaya a fondear. Y por eso se recomienda más la banca. Lo importante aquí es que los asesores financieros conozcan muy bien la empresa, la necesidad de financiamiento que tenga la empresa y puedan recomendarle cuál es la mejor opción de financiamiento para ese caso, sea el financiamiento que ofrecen los intermediarios financieros o el mercado de capitales. Otra diferencia que hay entre el financiamiento que ofrece el mercado de capitales y la banca. En el mercado de capitales, el financiamiento que se otorga a las empresas es un financiamiento hecho a la medida. Es decir, se analiza muy bien las características de la empresa y en función de esas características o de esas necesidades, se le hace un traje a la medida, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, en el mercado de capitales, el fondeo que se ofrece no requiere garantías reales, como sí sucede en la banca. En el fondeo del mercado de capitales, por ejemplo, los pagos de las cuotas, en este caso no se pagan cuotas, se pagan rendimientos, eh, se pueden acomodar como mejor les sirva a la empresa. Puede ser que una empresa diga, no, a mí me sirve pagar cada semestre al acreedor, no me sirve cada mes, ¿ok? Entonces, existe esa flexibilidad en el mercado de capitales para que usted pueda ir pagando, ¿verdad? Ese fondeo, ya sea de manera mensual, de manera bimensual, trimestral, semestral o incluso anual. En el mercado de capitales, por ejemplo, la amortización se paga al final del periodo, lo cual le libera flujo de caja a las empresas. Y como les dije, el monto de financiamiento va a ser crucial para determinar si le conviene el financiamiento en el mercado de capitales o si no, lo mejor es irse por la banca. Esas son como las principales diferencias de estos dos tipos de fondeo. Veamos el fondeo tradicional, los famosos créditos.
créditos verdes, sociales o sostenibles, como les dije, van dirigidos a una persona, perdón, me pasó esto, van dirigidos a personas o empresas que tengan algún proyecto que tenga un claro beneficio para el ambiente, para la sociedad o ambos. Usualmente este tipo de créditos tienen condiciones financieras un poco más favorables que un crédito tradicional, pero va a depender mucho de cada caso. Yo acá no les voy a mencionar tasas porque eso va a depender mucho del tipo de proyecto, de la calificación de riesgo de cada empresa, pero sí les digo que las condiciones suelen ser más favorables en cuanto a tasa, por ejemplo, de interés, en cuanto a la comisión que les cobran inicialmente. En algunos casos no hay comisión de formalización, en otros casos habrá algún descuento importante en la comisión de formalización. En algunos casos habrán, por ejemplo, tasas que se establecen fijas por un determinado plazo, etcétera. O sea, es muy, muy variado como para entrar aquí a darles tasas específicas. Acá lo importante es que todos se lleven de esta presentación las diferentes opciones que existen y si ya desean o muestran interés en alguna particular, con muchísimo gusto nosotros les brindamos la información y les ampliamos en lo que corresponda. Este tipo de crédito como les dije, se dirigen a proyectos con beneficios ambientales o sociales y es importante medir el impacto de los proyectos que nosotros como instituciones financieras estamos financiando. ¿Por qué es importante medir ese impacto? Porque es la única forma de saber cómo el sector financiero está contribuyendo con el avance o el cumplimiento de alguno de esos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Porque todos esos proyectos verdes o sociales van a estar relacionados con alguno de los ODS. Medir el impacto es lo que nos va a permitir que tanto estamos contribuyendo nosotros a las metas ambientales sociales de nuestro país, que por supuesto están alineadas a lo que es la Agenda 2030 o el Acuerdo de París. Y los proyectos verdes o sociales deben cumplir con ciertos criterios de elegibilidad. Es decir, para yo decir que un proyecto es verde, tiene que haber ciertos requisitos. Ahora que nuestro país recién estrena una taxonomía de finanzas sostenibles, posiblemente algunos la habrán escuchado. Bueno, la taxonomía, ¿qué es lo que viene a hacer? Precisamente a definir criterios estándar de elegibilidad para diferentes categorías de proyectos, porque la idea es que todos en Costa Rica, todas las entidades financieras utilicemos de referencia esa taxonomía, esos criterios estándar. Porque antes de existir una taxonomía, cada institución financiera definía los criterios de verde o de social como mejor le pareciera. Por supuesto que somos entidades muy responsables y lo que hemos hecho, por ejemplo, instituciones de previo a la entrada en vigencia de una taxonomía, es que usábamos criterios internacionales ya generalmente aceptados, los usábamos de referencia para definir nosotros nuestros criterios internos de lo que considerábamos un proyecto verde o un proyecto social o un proyecto sostenible. Hay un nuevo instrumento que les comentaba al inicio, a los que se llama crédito vinculado a la sostenibilidad. Este es un este es un instrumento de financiamiento, vieran que muy curioso, como les digo, todavía creo que el sistema financiero se prepara para poder ofrecer este instrumento, pero ya otros países lo están ofreciendo a las empresas. Ojo acá la diferencia, una de las principales diferencias de este crédito con respecto a los anteriores. Este crédito vinculado a la sostenibilidad no va dirigido a personas. O sea, una persona que quiera comprar un vehículo eléctrico no puede utilizar un crédito vinculado a la sostenibilidad porque este instrumento va exclusivamente dirigido a empresas. Y otra particularidad que tiene es que el financiamiento no está ligado a un proyecto como tal, sino que la empresa puede utilizarlo para cualquier fin corporativo que tenga, para cancelación de pasivos, para flujo de caja, ¿verdad? No necesariamente para un proyecto, pero
algo clave aquí es que no, si bien va dirigido a empresas, no es cualquier empresa la que puede tener acceso a este crédito. Tienen que ser empresas sostenibles, empresas que ya lleven años, que han incorporado la sostenibilidad como parte de su estrategia de negocio, que ya lleven años reportando sus informes de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque tienen que ser empresas que estén demostrando ser sostenibles. Porque resulta que igual eh, tiene condiciones financieras favorables, pero esas condiciones financieras favorables se van a establecer a cambio de que la empresa se comprometa a cumplir con algunos indicadores de desempeño en materia de sostenibilidad. Indicadores que tienen que ser ambiciosos, que tienen que ser claves. Por ejemplo, viene una empresa que pues ya es sostenible en su cadena de producción, ya tiene la sostenibilidad incorporada en su estrategia de negocio y dice, a mí me interesa este crédito, deme condiciones especiales. Ajá, le dice la entidad financiera, ok, yo le voy a dar condiciones especiales, que puede ser en tasa, en comisión, en plazo. ¿A cambio de qué? Bueno, yo me, eh, yo me comprometo, por ejemplo, a cada año a reducir la huella de carbono en tantas toneladas. Entonces, hay todo un contrato que se hace entre la entidad financiera y la empresa donde se establecen esas condiciones. Ok, las condiciones financieras del crédito van a ser estas, van a ser especiales, pero a cambio la empresa se comprometió a que cada año va a reducir su huella de carbono en tantas toneladas. Y tiene que haber una verificación por parte de la entidad financiera de forma anual para asegurarse que esos KPIs la empresa los está cumpliendo y poderle entonces mantener las condiciones especiales durante el plazo del financiamiento. Es un financiamiento que tiene que cumplir con ciertos principios internacionales, ¿verdad? Como el hecho de que el indicador sea un indicador ambicioso. No puede ser que me diga, sí, deme condiciones especiales y a cambio yo me comprometo a reducir el recibo de la luz en un 2%. Qué sé yo, estoy diciendo números hipotéticos, en un 1%. No, tienen que realmente ser indicadores ambiciosos, que realmente al cumplirlos la empresa efectivamente se esté demostrando que la empresa como tal está contribuyendo con el cumplimiento de alguno de esos objetivos de desarrollo sostenible. Y lo que les decía, que requiere la verificación de un externo, ¿verdad? Sea que el banco contrate a un externo y diga, vaya, verifíqueme que esta empresa efectivamente esté cumpliendo con esto con lo que se comprometió cuando firmamos este contrato, porque si no lo cumple, automáticamente pierde esas condiciones especiales el crédito. Vámonos ahora a lo que son los bonos temáticos o los fondos de inversión ASG. Nos vamos ahora al mercado de capitales, ¿verdad? Al financiamiento no tradicional, es un financiamiento novedoso. Este tipo de instrumentos ya se usa en Costa Rica, ¿verdad? Ya diversas instituciones financieras están ofreciendo estos bonos verdes, bonos sociales, bonos naranja, bonos azules y estos fondos de inversión de desarrollo de proyectos, que es otra figura muy novedosa, súper interesante y que hasta el momento solo el Banco Nacional la está ofreciendo. La sociedad administradora de fondos de inversión es el único que hasta el momento ha estructurado ya 2 fondos de inversión de desarrollo de proyectos para financiar proyectos de construcción verde. Particularidades de estas opciones de financiamiento. Se transan, como les dije desde el inicio, en los mercados de capitales, están dirigidos a proyectos, ahí sí tienen que ser proyectos verdes, sociales, sostenibles, azules, etcétera. El impacto, igualmente, el impacto de los proyectos financiados debe medirse. Ya les expliqué por qué es necesario medir el impacto de los proyectos. Igual que el crédito anterior, debe cumplir con ciertos principios internacionales. O sea, las empresas que opten por estos mecanismos de financiamiento deben cumplir con esos principios y ahorita más adelante los vamos a ver. Igual se requiere que un tercero independiente vaya a la empresa a verificar que efectivamente la empresa está cumpliendo con esos principios, a diferencia de los intermediarios financieros, ¿verdad? Donde el acreedor
es el banco, ¿verdad? O la cooperativa, o sea, quien le presta a la empresa es el banco, o la cooperativa, o la asociación, ¿verdad? En este tipo de mecanismos, quienes realmente le están prestando a la empresa son los inversionistas. Son inversionistas los acreedores de esos proyectos. Y a cambio del dinero que esos inversionistas les van a prestar a través de un bono temático o de un fondo de inversión, ustedes van a tener que pagarle un rendimiento. Cuando pedimos un crédito, ustedes lo que le pagan al banco es una cuota, ¿verdad? Una cuota del préstamo mensual. Cuando ustedes vienen al mercado de capitales a fondearse por medio de estos mecanismos, ustedes a quien le tienen que pagar es a los inversionistas y lo que le pagan es un rendimiento. Y ese rendimiento, la periodicidad de pago de ese rendimiento se acomoda como mejor le quede a la empresa, que es lo que les decía al inicio. Puede ser mensual, trimestral, semestral o inclusive anual. Y otra particularidad que tienen estos mecanismos de financiamiento es que las empresas que han optado por fondearse a través de ellos obtienen mucha visibilidad local e internacional, porque son mecanismos que se están utilizando muchísimo a nivel internacional para financiar el desarrollo sostenible, para financiar la Agenda 2030. Entonces, automáticamente ustedes se financian con alguno de estos instrumentos y por ser tan novedosos y tan reconocidos a nivel internacional, automáticamente los medios de comunicación locales e internacionales se van a dar cuenta de quién es la empresa, le va a dar mucha visibilidad, mucho posicionamiento de imagen, de reputación a la empresa por su compromiso con la sostenibilidad, al tipo de proyecto y al tipo de proyecto que están financiando. Entonces, cuando ustedes escuchen bonos temáticos, fondos de inversión, ¿qué es eso? Son mecanismos de financiamiento, así de simple. Son mecanismos de financiamiento, así como existen los créditos, también existen los bonos temáticos y los fondos de inversión. Todos son para financiar, ¿verdad? Para financiar proyectos. Bonos temáticos. Ustedes pueden decirme, bueno, María, pero yo he escuchado bonos verdes, bonos sociales y ahora bono azul, como como el video que les pasamos al inicio. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Todos son hermanos. Yo digo que todos son hermanos. El bono verde es el hermano mayor, porque es el primero que se creó a nivel internacional. Es el más conocido, el que más se ha utilizado a nivel internacional, pero hay muchos otros, bonos de género, bonos naranja, etcétera. La diferencia entre uno y otro va a ser el tipo de proyecto que van a financiar. Cuando hablamos de un bono verde, es porque el financiamiento se va a dirigir a proyectos verdes, a proyectos con beneficios ambientales. Cuando hablamos de bonos sociales, es porque estamos hablando de que vamos a financiar o refinanciar proyectos nuevos o existentes que tengan beneficios sociales. Cuando hablamos de bonos sostenibles, es porque vamos a financiar un proyecto que tiene tanto objetivos ambientales como sociales. Cuando hablamos de un bono azul, es porque vamos a financiar proyectos que de alguna forma van a proteger los océanos. Esa es la diferencia entre uno y otro, pero funcionan similar. Los fondos de inversión de desarrollo de proyectos. Vean este edificio que les compartí. Este edificio es el primer centro de datos 100% sostenible, su construcción es 100% sostenible. Es el primer centro de datos sostenible a nivel de Latinoamérica. Y ese edificio, toda la construcción y el equipamiento, todo se financió a través de un fondo de inversión de desarrollo de proyectos. Y vean qué interesante este mecanismo de fondeo. Un fondo de inversión es un patrimonio compuesto por el dinero de diversos inversionistas. Hay diversos inversionistas ahí que están interesados en invertir en algo, en fondear algún tipo de proyecto. Entonces, este fondo de inversión, que así se llama, de desarrollo de proyectos, está dirigido exclusivamente a financiar proyectos constructivos que sean sostenibles. Entonces, la particularidad que tiene es que este fondo de inversión, con el dinero de los inversionistas, es el que se encarga de desarrollar todo el proyecto.
Voy a ponerles un ejemplo para que les quede más claro cómo es que funciona. Hay una empresa desea desarrollar, por ejemplo, un edificio y ese edificio cuesta 50 millones de dólares. Y bueno, después de haber obtenido información de las líneas de crédito, de los bonos temáticos y de haber ya conocido en profundidad cómo funcionan los fondos de desarrollo de proyectos, dice, no, me interesa esta opción. Entonces resulta que esa empresa que tenía la necesidad de construir un inmueble 100% sostenible, al optar por este mecanismo de financiamiento, se desentiende de todo. ¿Qué significa eso? Que el fondo de inversión le dice, ok, yo me encargo de construirle el proyecto que usted necesita. Usted inicialmente, empresa, no me va a dar plata. O sea, usted no me va a dar plata. El fondo con el dinero de inversionista se va a encargar de fondear ese proyecto, de construirlo, pero al inicio ese proyecto no va a estar a nombre suyo, empresa, ese proyecto va a estar a nombre del fondo de inversión. Pero en el contrato que nosotros vamos a firmar, dice que usted, que lo va a ocupar, ¿verdad? Porque la empresa decía, no, pero es que yo necesito tenerlo porque ahí quiero instalarme, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es que ese inmueble va a estar a nombre del fondo de inversión, pero usted durante un plazo determinado que se define en un contrato, usted lo va a alquilar con opción de compra. Entonces, inicialmente la empresa no tiene que preocuparse por tener una buena prima, ¿verdad? Para construir ese inmueble, porque todo se lo va a hacer el fondo. La empresa únicamente se va a tener que preocupar de presupuestar el costo del alquiler del inmueble durante un plazo determinado, que eso se define en el contrato. Y cuando llega el término de ese contrato, está la opción de compra. O sea, ya esa empresa puede ahora sí adquirir el inmueble a nombre de ella y ya el fondo ya no es del fondo. Por eso es que este mecanismo de financiamiento se le llama fondeo llave en mano, como cuando encargamos una casa, ¿verdad? Y nosotros decimos, ay, no, no, encárguense de todo, o sea, de todo, y luego ya cuando esté lista me la dan. Es algo similar, porque el fondo de inversión puede desde encargarse de buscar los terrenos, si así lo quisiera la empresa, o puede ser que la empresa diga, no, ya yo tengo el terreno, nada más usted encárguese de la construcción. Entonces el fondo dice, ok, no busco el terreno, me encargo nada más de la construcción, o puede ser que también le diga a la empresa, mire, encárguese de la construcción, pero también necesito que me lo amueble completamente. Bueno, también está esa opción con los fondos de desarrollo de proyectos. No sé si alguno conoce el edificio donde está actualmente la Superintendencia del Sistema Financiero. Es un edificio lindísimo, 100% sostenible. Ganó, perdón, ganó varios reconocimientos de la Cámara de Construcción como el mejor edificio sostenible en el 2019, creo que fue. Ese edificio también se financió con un fondo de desarrollo de proyectos del Banco Nacional. El Banco Central, ese edificio, la necesidad la tenía el Banco Central. El Banco Central dijo, yo necesito construir un edificio, quiero que sea sostenible y en ese edificio quiero trasladar a las superintendencias del sistema financiero, que en aquel momento estaban todas separadas en diferentes edificios. Entonces, uno de los objetivos del edificio era poder centralizar a todas las superintendencias ahí. Entonces el fondo le dijo, ok, ya tenían el terreno, okay, el fondo le dijo, ok, yo me encargo de construirlo. Y el Banco Central le dijo, no, no me lo construya. O sea, no solo me lo construya, construyalo, pero también habilítelo. O sea, que nada más la gente se pase y ya esté todo el mobiliario y todo listo. Entonces el fondo se encargó de absolutamente todo. Actualmente ese edificio está a nombre de ese fondo de inversión, pero en un determinado plazo pasará ya a manos de su dueño, ¿verdad? De quien lo estaba necesitando. Pero actualmente, el Banco Central lo que hace es pagar una mensualidad por ese edificio. Igual este centro de datos, quien tenía la necesidad de este centro de datos era propiamente el banco. El banco necesitaba un centro de datos sostenible
y le dijo a su sociedad administradora, fondos de inversión, quiero financiarlo a través de un fondo de desarrollo de proyectos. La sociedad se lo arma todo, ¿verdad? En estos momentos, este centro de datos está a nombre de ese fondo de inversión, o sea, de esos inversionistas que fueron los que fondearon, el banco se lo alquila, ¿verdad? Y ahora sí, tal y como lo definieron en el contrato, en algún momento ya este edificio pasa a estar a nombre del Banco Nacional. Es importante para este tipo de financiamientos que las construcciones estén certificadas, ¿verdad? Como construcción sostenible, que puede ser alguna de estas que les puse ahí, Reset, Edge, LEED, la certificación que tiene bandera azul en la categoría de diseño y construcción. También, al igual que los bonos temáticos, tienen que cumplir con ciertos criterios internacionales que ya los vamos a ver. También requieren que un tercero independiente, experto en la materia de sostenibilidad, venga a verificar que efectivamente ese proyecto es 100% verde. Igualmente, al financiarse con este tipo de instrumentos, la empresa obtiene mucha visibilidad y reconocimiento a nivel local e internacional. El banco, por ejemplo, ha obtenido múltiples reconocimientos internacionales por el edificio como tal y también por el mecanismo de financiamiento tan novedoso que utilizó para financiarlo. ¿Cuáles son esos principios que les digo que deben de cumplir tanto los bonos temáticos como los fondos de inversión de desarrollo de proyectos? Son 4 principios. En cualquier parte del mundo donde ustedes escuchen hablar de un bono azul, de un bono verde, de un bono social o de un fondo de inversión de desarrollo de proyectos, sepan que las empresas que se financiaron a través de estos tienen que cumplir con estos 4 principios y que cada año hay una entidad independiente a la empresa que pidió el financiamiento e independiente a la empresa que le dio el financiamiento, que tiene que ir a verificar que estos 4 principios se estén cumpliendo. ¿Por qué? Porque esto es lo que le va a dar seguridad y certeza a los inversionistas que fueron los acreedores, los que les dieron el dinero para financiar esos proyectos, que efectivamente su dinero se invirtió en un proyecto sostenible. Para eso es que se establecen estos principios, para darle certeza y seguridad a los inversionistas y para minimizarles el riesgo de greenwashing o de social washing que posiblemente ustedes ya han escuchado, que son esas prácticas que lamentablemente existen, ¿verdad? Y que consisten en que una empresa vende o hace creer a la gente de que su proyecto es verde o que tiene un impacto social importante cuando no lo es. Entonces, lo que buscan estos principios también es poder minimizar ese riesgo de greenwashing y de social washing para que los inversionistas estén tranquilos. Entonces, el primer principio, lo que le dice a la empresa que va a pedir el financiamiento es, vea, usted se va a financiar a través de un bono temático o de un fondo de inversión de desarrollo de proyectos, pero usted ese dinero que le vamos a dar, que vamos a captar de los inversionistas y se lo vamos a dar, no puede utilizarlo para ninguna otra cosa que no sea un proyecto que tenga beneficios ambientales o sociales o una mezcla. Si lo usa para otra cosa, tiene serias sanciones. El principio número 2 es la selección de proyectos, que le dice a la empresa, vea, usted tiene que tener un proceso que asegure que los proyectos que usted va a financiar calzan dentro de los criterios de elegibilidad de lo que se conoce como verde o de lo que se conoce como social. El principio número 3 de gestión de fondos lo que le dice a la empresa es el dinero que usted va a obtener de los inversionistas para financiar esos proyectos tiene que manejarlo en una cuenta aparte del resto de dinero de la empresa para poderle dar seguimiento y trazabilidad, porque usted cada año va a tener que informarle a los inversionistas cuánto dinero ya ha destinado al desarrollo de ese proyecto, o sea, cómo va el avance de ese proyecto, cuántos recursos se han girado. Y el cuarto principio tiene que ver con informes anuales a los inversionistas para que les digan cómo va el avance del proyecto y si ya es posible medir alguno de los impactos ambientales o sociales que inicialmente la empresa le dijo a los inversionistas que iba a tener ese determinado proyecto. Esos son 4 principios, son principios internacionales, principios internacionales que como les digo, en cualquier parte del mundo
que utilicen estos mecanismos de financiamiento, las empresas tienen que cumplir. Ahora, tomar en cuenta esto si van a ir al mercado de capitales a financiar algún proyecto sostenible. El monto de la inversión, y se los dije desde el inicio, el monto de la inversión, el monto del financiamiento que ustedes van a necesitar es crucial, porque al mercado de capitales ustedes no pueden ir con montos menores a este que les pongo acá. De 7, 8, 10 millones para arriba, el mercado de capitales es una opción idónea para financiarse. Eh, Proyectos menores a esos, no, o sea, es ideal la banca, aunque la banca también financia proyectos de montos mucho más grandes, ¿verdad? Aquí lo importante que ustedes tengan en cuenta es eh, que tengan claro todas las opciones que hay en el sistema financiero para fondear proyectos sostenibles, ¿verdad? Y que pidan información de los créditos, de las condiciones, de los bonos temáticos, de los fondos de inversión de desarrollo de proyectos, siempre y cuando el proyecto que vayan a desarrollar sea de construcción, ¿verdad? Y puedan optar por la mejor opción, ¿verdad? Porque todos tienen sus ventajas, ¿verdad? Todos tienen sus ventajas, todos tienen costos implícitos, pero aquí lo importante es que la empresa pueda conocer todas las opciones disponibles y que a través de sus asesores financieros pueda seleccionar la que mejor se ajusta a las necesidades de la empresa, la opción que mejor les conviene. Requisitos para las empresas que van al mercado de capitales a buscar financiamiento. Tiene que ser una empresa con muy buenos resultados financieros, o sea, que tenga solidez financiera, que cuente con estados financieros auditados, que tenga buenas prácticas de control interno, tiene que someterse a la calificación de riesgo por parte de una de las calificadoras que hay en el país y tiene que estar dispuesto a que la información de la empresa, ¿verdad? Este tipo de información de estados financieros o información de gobierno corporativo sea pública. ¿Por qué es pública? Porque recuerden que en el mercado de capitales quienes les están prestando el dinero para financiar sus proyectos son inversionistas y los inversionistas necesitan tener la información, toda la información posible de la empresa que está pidiendo el financiamiento para ver si a ellos les conviene o no darles el dinero, ¿verdad? Es una forma de darles toda esa información que se pide, es para que el inversionista pueda analizarla y decir, sí, me interesa esa empresa, veo que es una empresa respetada, veo que es una empresa que lleva ya muchos años en el mercado, que está muy ordenada a nivel de gobierno corporativo, de control interno, ha venido históricamente con buenos resultados financieros, etcétera. Y lo que les decía, que hay costos asociados en este financiamiento, eh, aquí puse solo algunos de los principales, ¿verdad? Porque posiblemente ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué tipo de costos? Costos, por ejemplo, del, de contratar un calificador de riesgo, ¿verdad? O sea, las empresas que se financian en el mercado de capitales, como les dije, tienen que someterse a una calificación de riesgo, tienen que contratar a una calificadora y eso tiene un costo. Tienen también que contratar a una figura que se le llama el estructurador financiero, que es ese especialista financiero que les arma el financiamiento a la medida. Por eso les decía que el mercado de capitales les ofrece opciones de fondeo a la medida, ¿verdad? En función de sus necesidades y de lo que más les conviene a ustedes en cuanto a la periodicidad de pago, por ejemplo, del financiamiento, en cuanto al tipo de tasa de interés, si la quieren fija, si la quieren variable, etcétera. Y por supuesto que como uno de los requisitos de los bonos temáticos y de los fondos de inversión de desarrollo de proyecto es contratar a un tercero que venga a certificar que efectivamente el proyecto que están llevando a cabo es sostenible, contratar ese verificador también tiene un costo asociado. Entonces, es importante que lo tengan en cuenta. Ahora, tipos de proyectos que se financian tanto con las líneas de crédito como con los mecanismos no tradicionales son los siguientes. Bueno, aquí entra, es muy amplio realmente todos los proyectos dentro de las categorías verdes. Aquí puse solo algunos ejemplos de categorías, pero está todo lo relacionado con construcción sostenible, eficiencia energética, transporte limpio, energías renovables, agricultura, ganadería sostenible, gestión de residuos, gestión sostenible del agua, etcétera. Cualquier proyecto que entre en alguna de esas categorías y en las sociales, por ejemplo,
Bueno, aquí estamos hablando de proyectos relacionados con infraestructura básica, ¿verdad? Como saneamiento, transporte, acceso al agua, todos los proyectos relacionados con vivienda, proyectos que generen empleo, proyectos relacionados con inclusión financiera, con educación, con salud, con igualdad de género, etcétera, ¿verdad? Esos son solo ejemplos de los proyectos, ¿verdad? Que se financian con estos mecanismos de fondeo que les acabo de compartir. Y bueno, eso sería hasta el momento. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda que pueda ampliarles con muchísimo gusto. Muchas gracias, doña María. Si alguien tiene alguna consulta, puede levantar la manita para dar la palabra. No sé si estaban familiarizados con todos estos mecanismos de financiamiento que hay disponibles en el sector financiero o si había alguno en particular que no conocieran. Tal vez yo interrumpo, doña María, muchas gracias. Eh, para cualquier ese tipo o tipos de financiamiento que nos acaba de mostrar, nada más se puede acercar cualquier persona, representante del sector o cualquiera de los sectores que están para cualquier sucursal. ¿O hay alguna sucursal en específico o alguna ventanilla en específico que se pueda solicitar esa información? ¿No? A través de nuestros diferentes canales. Es importante saber cuál es el objetivo del financiamiento, ¿verdad? Si es un proyecto, qué tipo de proyecto, el monto, el financiamiento que quieran accesar. Si aquí les puse mi contacto también, por si lo quieren anotar, ¿verdad? Si quisieran ampliar un poco más en alguno de los mecanismos que los visitemos, por ejemplo, alguna empresa en particular, que quieren conocer un poco más a profundidad las condiciones financieras de los créditos que les presenté, o porque les gustaría, por ejemplo, que les fuéramos a hacer una presentación específica sobre los fondos de desarrollo de proyectos. Entonces, con mucho gusto me escriben y yo coordino con las personas, los podemos visitar, ¿verdad? Para que sea mucho más personalizado y poder entender también el tipo de proyecto y monto que quieren ejecutar, la necesidad que tienen. Perfecto, muchas gracias. No sé si hay alguien más que tenga alguna consulta. Creo que no, creo que quedó muy claro. Bueno, entonces estamos para servirles. Perdón, creo que hay alguien habilitó hoy. Don Álvaro. Tardes. No, solamente una consulta. ¿Qué tasas de interés dan para su crédito? Don Álvaro, perdón, es que se le escucha entrecortado. Disculpe, la tasa de intereses que se manejan para este tipo de créditos, ¿cuánto es el porcentaje de la tasa de interés? Eso va a depender mucho, don Álvaro, de la empresa, de la calificación de riesgo, ¿verdad? Del análisis crediticio que le haga la empresa, del, del plazo del crédito, del proyecto, ¿verdad? Entonces, no le podría dar una tasa en específica porque eso va a depender mucho de cada caso, ¿verdad? De cada caso particular. No hay una tasa que sea estándar para todos, porque posiblemente si usted es una empresa y le hacemos un análisis crediticio, usted tenga una calificación de riesgo particular a la de otras empresas. Entonces, la tasa que le van a dar a usted va a ser diferente a la que le den a otras empresas. Igual en el mercado de capitales, ¿verdad? Es muy variado. Uno puede hablar de referencias, ¿verdad? O sea, de referencias, digamos, muy generales, qué sé yo, en el mercado de capitales, por ejemplo, si yo le digo, bueno, una referencia, pero así la referencia le puedo decir, bueno, a 5 años en colones puede andar como en un 6% y en dólares como en un 5,6%. Pero a 10 años la tasa de referencia puede andar en colones en un 6,5 y en dólares en un 6, ¿verdad? Entonces, por eso es importante asesorarse eh, con algún especialista financiero, acercarse a nuestras instalaciones, ¿verdad? Para conocer ya un poco más la empresa y el proyecto que van a ejecutar. ¿Cuánto es disculpe, buenas tardes. Hola, Buenas ¿qué tardes, don tal? José. Buenas tardes.
Sí, bueno, son para empresas ya corriendo, ¿verdad? En funcionamiento. ¿Cuánto es el Sí, mínimo, años mínimos que debería tener una empresa de estar en funcionamiento para poder acceder a estos fondos? creo que con un año. Ujú, Un año, ujú. va. Ok, empresas, grupos organizados de agricultores, productores o así, digamos, cooperativas, también entran dentro de de este esquema, me imagino. Una cooperativa que quiera Sí, como grupos financiar, organizados, asociación, o grupos asociados, cooperativas de sí, sí, productores. sí, las cooperativas, sí. Ujú, Ok, va, perfecto, muchas ujú, gracias. ujú, ujú. Perfecto. ¿Alguien más con alguna otra consulta? ¿Comentario? Si no hubiese nadie más, bueno, agradecerles en nombre de la Cámara de Agricultura y su Centro de Innovación, tanto a doña María como a doña Silvia, que nos ayudó a coordinar este webinar. Eh, Creo que ha sido mucho provecho este tema para financiamiento de proyectos sostenibles y indicarles que la grabación va a quedar en los próximos días en nuestras redes sociales y en el canal de YouTube para que puedan repasarla. Y como Cámara de Agricultura, pues dejamos las puertas abiertas para en caso que tengan alguna consulta o duda, nosotros con mucho gusto podemos canalizárselo a través de María y doña Silvia y agradecerles por su participación. Y nuevamente agradecerle al Banco Nacional por toda la colaboración que nos brinda en estos temas tan importantes en temas de financiamiento. No, no, con muchísimo gusto. Tengan certeza que recursos hay, o sea, recursos para financiar este tipo de proyectos hay. Lo que necesitamos son proyectos, ¿verdad? Muchas veces lo que necesitamos las instituciones financieras es que nos lleven proyectos que cumplan con esos criterios de elegibilidad, pero sí tenemos recursos disponibles para financiarlos, porque es de nuestro interés hacerlo, sobre todo instituciones que son referentes en materia de sostenibilidad, como el Banco Nacional, ¿verdad? Y que se ha atrevido a innovar, ¿verdad? A poner a disposición de las empresas diferentes mecanismos como estos que les mencioné. Entonces, quedamos a su disposición con muchísimo gusto. Muchas gracias. Le agradecemos a todos por participar en este webinar y esperamos que puedan contar, puede esperar contar con su participación en los próximos que haremos. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Luego, buenas tardes. Buenas tardes.